Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado en la mente de muchos, especialmente de los seguidores de la telenovela turca Sen Kalkapm, y por supuesto de los fanáticos de sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo que se rumorea, lo que se especula, y lo que nosotros, como espectadores y seguidores, nos preguntamos, ¿hay arrepentimientos? Descubriremos todo. Sé que muchos de ustedes han estado pegados a las pantallas, suspirando con cada escena de Serkan y Eda, y es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real, al menos por un tiempo. La forma en que se miraban, cómo se complementaban, todo parecía tan genuino, tan perfecto. Y por eso cuando su relación llegó a su fin, fue un golpe para muchos. Pero, ¿qué hay detrás de ese final? ¿Hubo algo que desearon haber hecho de otra manera? ¿Se arrepienten de algo? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, basándonos en las pistas que nos han dado, en las declaraciones que han hecho, y en la intuición que todos hemos desarrollado al seguir sus carreras y su vida personal. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre vuestros artistas favoritos, noticias de entretenimiento y análisis profundos como el que vamos a hacer hoy. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es imposible no recordar la magia que crearon juntos. Desde el primer momento en que apareció Sen Kalkapm, la pareja se convirtió en un fenómeno. La química en pantalla era innegable y pronto, los rumores de que su relación iba más allá de la ficción comenzaron a circular. Y vaya que sí, era cierto. La pareja confirmó su noviazgo, y el mundo de sus fanáticos explotó de alegría. Eran la pareja ideal, los goals, como dirían ahora. Sus publicaciones juntos, sus viajes, sus declaraciones de amor, todo era seguido con fascinación. Parecía que habían encontrado la pareja perfecta el uno para el otro, un alma gemela en medio de la fama y las cámaras. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en las redes sociales. La relación que parecía tan sólida, llegó a su fin después de casi 2 años juntos. Y ahí es donde empiezan las preguntas, ¿verdad? La noticia de su separación fue un shock para muchos. ¿Por qué una pareja tan aparentemente feliz y compatible decidió tomar caminos separados? Y lo más importante, ¿hubo algo que desearon haber hecho de manera diferente? Para empezar a desgranar esta cuestión, debemos considerar la naturaleza misma de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público constante. Ser una figura pública, un actor o actriz con miles o millones de seguidores, implica vivir una vida con la lente de la cámara encima. Cada paso que das, cada palabra que dices, cada foto que publicas, puede ser analizada, interpretada y, a veces, malinterpretada. Y cuando se trata de una relación romántica, esta presión se multiplica exponencialmente. Imaginemos por un momento lo que debe significar para Hande y Kerem. Ellos estaban enamorados, sí, pero también estaban en medio de carreras exitosas, con compromisos laborales, giras, rodajes. Todo eso, sumado a la constante atención de los medios y de los fanáticos, puede ser abrumador. En ocasiones, la presión externa puede afectar la dinámica interna de una relación. Quizás las expectativas de los fanáticos, que querían verlos siempre felices y juntos, se convirtieron en una carga. Quizás la constante exposición hizo que tuvieran menos espacio para simplemente ser ellos mismos, una pareja normal, con sus altibajos, sus momentos de intimidad y sus discusiones privadas. Los rumores y las especulaciones sobre el motivo de su ruptura fueron, como siempre, interminables. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones de la industria. Y aunque ninguno de los dos ha entrado en detalles escabrosos, sí han compartido algunas reflexiones que nos dan pistas sobre sus sentimientos. Por ejemplo, recordemos que después de la ruptura, ambos mantuvieron un tono de respeto y cariño mutuo en sus declaraciones. Esto es un buen indicador de que no hubo un drama explosivo o una traición, al menos no del tipo que termina con palabras hirientes públicas. Más bien, parecía una decisión madura aunque dolorosa.
La forma en que hablaron de la importancia de su tiempo juntos, de lo mucho que se querían y se respetaban, sugiere que la ruptura no fue por falta de amor, sino quizás por incompatibilidades que se hicieron más evidentes con el tiempo y la intensidad de su exposición pública. Ahora pensemos en los posibles arrepentimientos. Cuando una relación termina, es natural que uno o ambos lados repase mentalmente los momentos, las decisiones, las palabras. Podrían arrepentirse de no haber comunicado mejor sus sentimientos en ciertos momentos. Podrían arrepentirse de haber cedido demasiado a la presión externa. O quizás, y esto es muy probable, podrían arrepentirse de no haber luchado un poco más por la relación. Cuando el amor es fuerte pero las circunstancias son difíciles, a veces uno se pregunta si se hizo todo lo posible para superar los obstáculos. Ande, por su parte, ha sido siempre una persona que valora mucho su privacidad. A pesar de ser una figura pública, intenta mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos. Tal vez, en retrospectiva, desearía haber establecido límites más firmes desde el principio, o haber buscado un equilibrio más saludable entre su vida profesional y personal para proteger su relación. También es posible que, como cualquier persona en una relación, haya momentos en los que dijo algo que no quería decir, o dejó de decir algo importante. Estos son los pequeños arrepentimientos cotidianos que todos experimentamos. Kerem, por otro lado, es conocido por ser un alma libre, un aventurero. Quizás en algún momento él sintió que la relación demandaba un tipo de compromiso o una estabilidad que en ese punto de su vida le resultaba difícil de mantener completamente, dada su naturaleza. O quizás al revés, desearía haber sido más comprensivo con las necesidades de Ande o haber comunicado mejor sus propias aspiraciones. Pero hay que ser muy cuidadosos al especular. El concepto de arrepentimiento es muy personal. Lo que para uno puede ser un gran error, para otro puede ser una lección aprendida que le ayudó a crecer. Y en el caso de Ande y Kerem, ambos son jóvenes, talentosos y con un futuro brillante por delante. Es muy probable que incluso si hay arrepentimientos, estos se vean como parte de un camino de aprendizaje y evolución personal. Otra perspectiva a considerar es la del tipo de relación que tuvieron. Fue una relación que nació en medio de un éxito arrollador. La intensidad de Senkalkam fue tal que la pareja se convirtió en una extensión de sus personajes para muchos fans. Imaginen la presión de vivir esa dualidad, ser uno mismo y al mismo tiempo ser la imagen de una pareja amada por millones. Esto puede ser muy difícil de manejar. Quizás con la perspectiva del tiempo se den cuenta de que idealizaron la relación o la dejaron llevarse demasiado por la euforia del momento. Y aquí es donde entra el concepto de si hubiera sabido. Si hubieran sabido que la presión sería tan grande, ¿hubieran actuado de manera diferente? Si hubieran sabido que las agendas se volverían tan complicadas, ¿hubieran intentado encontrar soluciones antes? Estas son las preguntas que uno se hace cuando las cosas no salen como se esperaba. Sin embargo, también es importante destacar que no todo en su relación fue negativo. Tuvieron momentos maravillosos, aprendieron mucho el uno del otro y, sin duda, crecieron como individuos. La energía que irradiaban juntos era real, y eso es algo que no se puede fingir. Quizás en lugar de arrepentimiento, lo que sienten es una nostalgia por esos buenos momentos, una apreciación por la experiencia vivida, y una comprensión de que a veces incluso las cosas buenas llegan a su fin. En las entrevistas que han dado por separado desde la ruptura, ambos han mostrado una gran madurez. Ande, por ejemplo, ha hablado sobre la importancia de estar bien consigo misma y de enfocarse en su carrera y en su bienestar. Kerem, por su parte, también ha mantenido una actitud positiva y ha compartido sus proyectos futuros. Esta calma y esta serenidad sugieren que, si bien la ruptura pudo haber sido difícil, han logrado procesarla y seguir adelante de una manera saludable. ¿Podríamos decir que se arrepienten de haber hecho pública su relación? Es posible que, en retrospectiva, hubieran preferido mantener su romance más privado. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento actual, esto es cada vez más difícil de lograr, especialmente cuando la química es tan evidente y los fanáticos están tan involucrados. Otro aspecto a considerar es si desearían haber comunicado mejor sus intenciones o sus sentimientos en momentos clave. En cualquier relación, la comunicación es la clave y cuando hay barreras de tiempo, distancia o presión, la comunicación puede volverse aún más complicada. Quizás, hubo malentendidos que podrían haberse evitado con una conversación más profunda y sincera. Pero, ¿son estos arrepentimientos tan grandes como para definir su experiencia? Lo dudo.
Creo que, más bien, lo que Ande y Kerem tienen es una comprensión de que las relaciones son complejas y requieren un esfuerzo constante. Y a veces, a pesar de todo el amor y el esfuerzo, las cosas simplemente no funcionan. Y eso está bien. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y eso no les quita el valor ni la importancia que tuvieron en su momento. Lo que sí podemos inferir es que si hubo arrepentimientos, probablemente se centren en aspectos de la dinámica de su relación bajo el ojo público, o en decisiones específicas que tomaron en momentos de alta presión. Tal vez desearían haber tenido más momentos normales, más tiempo para simplemente ser una pareja sin la carga de la fama. O quizás desearían haber abordado ciertos desafíos de manera diferente. Sin embargo, y esto es crucial, no debemos olvidar que ambos son personas jóvenes y en constante evolución. Sus experiencias, incluyendo su relación y su eventual ruptura, son parte de su viaje vital. Lo más importante es que ambos parecen haber salido fortalecidos y con una mayor comprensión de sí mismos y de lo que buscan en una relación. Así que, en resumen, ¿hay arrepentimientos? Es muy probable que los haya, como en cualquier relación que llega a su fin. Pero no creo que sean arrepentimientos devastadores o que definan negativamente su experiencia juntos. Más bien, lo que son arrepentimientos sutiles, reflexiones sobre lo que podrían haber hecho diferente para que las cosas hubieran funcionado. Quizás desearían haber protegido su privacidad más, o haber encontrado un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal, o haber comunicado sus necesidades de manera más efectiva. Lo que sí sabemos con certeza es que Ande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron una historia de amor en pantalla que se convirtió en una historia de amor real, cautivando a millones. Su relación, aunque haya terminado, dejó una marca imborrable en el mundo del entretenimiento y en los corazones de sus fans. Y sobre todo nos demostraron que incluso las relaciones más mediáticas son, en el fondo, experiencias humanas, con sus alegrías, sus desafíos y sí, quizás algún que otro arrepentimiento que con el tiempo se convierte en valiosas lecciones de vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los posibles arrepentimientos de Ande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en lo que hemos visto y escuchado. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem tienen arrepentimientos? ¿Qué aspecto de su relación creen que fue el más difícil de manejar? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.